producida por la propia alma del hombre. Y ahí vemos entonces que esto es más bien una definición de autoobsesión que de obsesión. Allan Kardec va a presentar el concepto poniendo ya la relación entre dos seres y va a considerar la obsesión como el dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas, o entonces la acción persistente de un espíritu malo ejercida sobre un individuo. O aún, también en otro momento define el codificador, dominio que los malos espíritus asumen sobre ciertas personas con el objetivo de esclavizarlas y someterlas a su voluntad por el placer que experimentan de hacer el mal. Ya Joana de Ángeles, en el libro Estudios Espíritas, define la obsesión como nacida en la intimidad del alma humana, cuando nos va a decir que ella es un disturbio espiritual de largo curso e informa que la obsesión procede de los paneles íntimos del hombre, exteriorizándose de diversos modos, com graves consequências, em forma de distúrbios mentais, emocionais e também desequilíbrios fisiológicos. Manuel Filomeno de Miranda, também em Entre Trelones de la Obsesión, nesta mesma linha de pensamento, vai definir a obsessão bajo qualquer modalidade que ella se presente, é uma enfermidade de largo curso. Então, é considerado uma enfermidade. E vai, então, seguir dizendo, não, que ela exige uma terapia especializada de segura aplicação e também os resultados não se podem sentir de maneira apressurada. Esses conceitos ellos llevan a algunas conclusiones básicas. Bueno, la primera conclusión que podemos llegar es que la obsesión es un proceso que va a tener sus orígenes en el desequilibrio interior del ser. Y una segunda conclusión que podríamos llegar es que ese desequilibrio produce una condición en el individuo que permite la influencia y, en algunos casos, el acoplamiento de la mente de outros seres, provocando distúrbios, que são muitas vezes confundidos com a loucura e outras vezes com outras enfermidades mentais. Bueno, outros autores vão apresentar também variações de esto que estamos aqui comentando, não? E poderíamos incluso aqui também destacar que a obsessão pode caracterizar-se como auto-obsessão, y de ahí valdría la definición de la Real Academia, ¿no? Puede también pasar la obsesión de encarnado a encarnado. También podría ocurrir la obsesión de encarnado a desencarnado, y de desencarnado a encarnado, y de desencarnado a desencarnado. Bueno, la autoobsesión, ella é uma influência perniciosa que o indivíduo exerce sobre si mesmo. Às vezes, ideias fijas, problemas que ocorrem que a pessoa não logra solventar, e aqui você queda aí molestando e ocupando espaço mental, estas coisas desta natureza, não? E, então, la obsessão de encarnado a encarnado pode ocorrer em situações que a vezes as pessoas se deixam dominar, e há algumas que têm uma característica mais dominadora, não? E acaba dominando, então uma se põe sobre a outra, em termos de coerção incluso, e uma relação um tanto quanto desequilibrada, não? E
de alguna manera conduce a la otra persona a actuar conforme los deseos que tiene este que está dominando, ¿no? O entonces le obliga a hacer cosas que ella no haría por sí misma y al final por influencia del otro termina por hacerlo, ¿no? Entonces, eh, puede ser una influencia que ocurre en el campo de los pensamientos, puede ser algo que force a la persona a un comportamiento eh, que no es equilibrado naturalmente, ¿no? Y bueno, eh, hay hombres y mujeres que son dominadores, ¿no? Y normalmente estabelece estas relaciones de obsesión sobre otras personas de personalidad más tibia, digamos así, ¿no? Bueno, la obsesión de encarnado sobre el desencarnado también puede parecer así un poco más rara, ¿no? No se ve mucho, o por lo menos no se identifica, pero ocurre. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando una persona, en nombre de un Hermano supuesto, Carlos, perdone sí, que lo interrumpa, yo sé que es falta. ¿Sería tan amable de apagar su cámara y volverla a encender para poder... Yo no se movería su cámara, hermano Carlos, perdone. yo no sé qué ocurre aquí porque está apareciendo esta cosita aquí que no sé de dónde vino, ¿no? Y entonces apago la cámara, aparece mi cara aquí. Cuando yo la prendo, aparece esta cosa y no yo. Sí, es que... Y, pero la cámara no está volteada, hermano Carlos, a ese lugar. No, la cámara está delante mío, ¿no? Y Ah, debería bueno. de estar, Sí, es de que aquí... estar- Es del propio ordenador y está en el centro de la pantalla. Es una Ah, cosa bueno. rara, Está ¿no? bien, hermano Carlos. Le ruego mil disculpas. Gracias. No sé qué pasó aquí de hecho, ¿no? Bueno, yo veo que hay aquí un chat. No estoy muy acostumbrado con el Skype. No estoy haciendo presentación, Luz. ¿Está bien? Estamos solo comentando. Ah, Entonces, bueno. cuando ponga preguntas en el chat aquí, nosotros ya vamos atendiendo, ¿está bien? Yo no sé qué pasó con esto de la cámara, ¿eh? Yo no veo a nadie. Todos están como si estuvieran con los fondos. Sí, por favor, si pueden poner su cámara. Es que estamos todos así que lo queremos ver. Es raro. Solo que cerrar. Ahora les veo, ¿no? Perfecto, pongamos la cámara. Ahora A yo ver, no consigo, mira, eu a ver que se aparece algo aqui. É que está dizendo que está com um background. Por que quiere poner background? Eu não quero background, eu quero yo en la pantalla. Qué cosa rara, ¿no? Entonces lo puede componer donde dice más y 3 puntitos. Donde dice chat, compartir, levantar la mano, reaccionar y de ahí dice más. Ahí puede poner, pinchar, dar link y cuando dice cambiar fondo, se va a cambiar fondo abajo de sí. tomar instantánea. Sí, pero va a cambiar por otro fondo. No, porque pone donde está un círculo con una ruedita, que significa que no tiene fondo, que es usted. Porque de ahí le sale todos los fondos que le ofrecen. Solo que Pero no, Eu ponga veo donde no vários hay, es fondos. un Voy a circulito con una poner como si rayita. no quisiera ninguno, pero no acepta. Bueno, sigamos así. 3 Gracias. puntitos. Gracias, Ah, hermano Carlos. Ahí estamos. bueno, pongo 3 puntitos y aparece un montón de fondos, pero no aparece para no tener ninguno. Ese circulito con una línea atravesada. Ay, Dios mío. El primer círculo que no tiene sino una bolita y una raya. Es el primero, hermano Carlos. O cámbielo por otro a ver si le cambia. No hay ninguno de estos. Bueno. Lo que hay son todos fondos. Yo puedo poner este, yo puedo poner este, puedo poner este, puedo poner este, puedo poner este, pero lo que está ahí queda, ¿no?
Aqui está um blanco. Não, há miles de ellos, pero para que yo esté solo yo, no hay. Es rarísimo eso, ¿no? No importa, hermano Carlos, lo escuchamos. Sinto mucho, pero no me van a ver, ¿no? Aquí. Yo ya cerré la cámara y no adelanta, cierro la cámara y sigue. Ahí siga de esta forma y vean solo mi cara. Bueno, está bien, hermano Carlos, lo escuchamos. No, nada. Pronto, a ver si ahora va a aceptar. ¿Dónde está? Yo qué sé. No. Dios mío, ahora. Ah, Ahí está, bravo. Ya lo vemos. Ya lo vemos. bueno, moví un poquito aquí, parece ser que ahora aparece. Bueno, entonces estamos tratando de la obsesión, ¿no? De encarnado sobre encarnado, ¿no? Son las situaciones así desequilibrantes, ¿no? En las relaciones y no es nada bonito, ¿no? Cuando una persona se somete a la otra, se deja dominar, pero ocurre, infelizmente. Y la obsesión de encarnado para el desencarnado es una cosa más rara, pero ocurre. Y un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, se desencarna un hijo y la madre o el padre o un hermano se queda ahí apegadito y que llora todo el tiempo sintiendo la ausencia y el espíritu se queda atrapado ahí, prendido ahí, ¿no? Por la atracción de este familiar que está en desequilibrio, ¿no? Esta es una obsesión del encarnado en relación al desencarnado. Pero ocurre mucho también estas obsesiones en centros que utilizan la mediunidad sin conciencia. Entonces ellos ponen los espíritus a su servicio y dicen que les están contratando y les pagan con ciertas ofrendas. Y estos espíritus se quedan de alguna manera como serviciales de los encarnados. Y esto es un proceso obsesivo de encarnado para desencarnado, ¿no? Bueno, la más común de la que nosotros sufrimos mucho, pero muchas veces no estamos ni atentos para el fato, es la obsesión que ocurre del desencarnado sobre el encarnado, ¿no? Y entonces esta es lo que normalmente ocurre y es lo que nosotros trabajamos en el espiritismo para auxiliar tanto al espíritu, el obsesor, como la persona que está en estado de obsesión, ¿no? Kardec deja muy, muy evidente, ¿no? Que la obsesión es siempre la acción de espíritus inferiores que buscan dominar. Esto es obvio porque los obsesores, ellos no se imponen, no obligan a nada, ellos respetan nuestro libre albedrío. Los espíritus inferiores son los que no tienen conciencia o no aceptan que hay consecuencias por aquello que están haciendo. Entonces provocan las obsesiones. Bueno, hay que tener, ahí observar que hay algunos factores que predisponen a la obsesión. Vamos a relacionar algunos de ellos, ¿no? Que pueden provocar la obsesión. Muchas veces las personas no estudian, hay toda una teoría que fue desarrollada, ¿no? por Kardec y otros autores, pero las personas no tienen mucho el hábito de leer, de estudiar, y entonces a veces dicen que los espíritus les informan las cosas, ¿no? Esto era muy común antiguamente, hoy ya mucha gente ya aprendió a no utilizar este tipo de cosas, ¿no? Y está diciendo que, bueno, los espíritus me informan, yo no necesito otras fuentes, ¿no? Los espíritus me dicen todo lo que necesito saber. Mi guía espiritual, tal, ¿no? Y vive utilizando el nombre del guía espiritual, que normalmente es un obsesor. Y hemos visto esto pasar ya varias veces, ¿no? En estas situaciones de que la persona está bajo el dominio, pero no acepta, no, y a veces se siente bien en la situación, atrae incluso la influencia espiritual, se siente bien con ella, ¿no?
Bueno, observamos que hay personas que tienen un rechazo al espiritismo. No aceptan el espiritismo, no quieren saber, y cuando se trata del asunto de las influencias de los espíritus, no, aunque sean espiritualistas, que admitan que el espíritu sigue viviendo después de la muerte del cuerpo físico, aunque que consideren eso, pero de todas maneras ellos no aceptan que estos espíritus nos puedan influenciar. Y el hecho es que la influencia de los espíritus en relación a nosotros, los encarnados, no depende de creencia. De hecho, no es una cuestión de creencia. Yo puedo incluso afirmar que yo no creo que los espíritus existen, porque yo sé que ellos existen, ¿no? Yo soy un espíritu. Entonces tengo la convicción, no necesito creer que ellos existen como si fuera una hipótesis, una posibilidad, ¿no? Es un hecho y no depende de creer. Si la persona cree o no cree, la influencia va a existir de todas formas. Es clásica, ¿no?, del libro de los espíritus. Todos los oradores siempre se recuerdan de esta pregunta, 459, ¿no? ¿Influencian los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Más de lo que imagináis, porque de ordinario son ellos que os dirigen. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de influencia estoy recibiendo? ¿Qué tipo de espíritu me está guiando? ¿Me está influenciando? ¿Qué es lo que determina el tipo de la influencia? Todos que estudiamos un poquito ya sabemos. Eso es lo que nosotros, bueno, la primera cosa que viene en la cabeza nuestra es decir lo que pensamos, ¿no? Es lo que nosotros pensamos. No está mal, está bien, es esto. Pero más de lo que pensamos es lo que sentimos. Es por esto que Jesús ha dicho que la boca habla de lo que está lleno el corazón. No dijo que la boca habla de lo que está lleno el cerebro. Porque los propios pensamientos nacen de los sentimientos. Lo primero sentimos, después es que pensamos. Y es el sentimiento principalmente que establece de manera automática la vinculación con los espíritus. Y es interesante que la cuestión de la sintonía ella es automática entre los inferiores y es voluntaria entre los superiores. Los superiores pueden elegir con quién sintonizar, pero los inferiores sintonizan automáticamente. Así que cuando bajamos nuestra vibración, automáticamente sintonizamos con todos los que están con las vibraciones bajas. Ahí esto es lo que normalmente permite que ocurran estas influencias más perniciosas y provoquen las obsesiones. Hay, como hemos dicho, muchas causas de la obsesión, ¿no? Hay, creo que es Edith Fiore. Yo siempre confundo Edith Fiore con Gina Germinara, pero creo que es Edith Fiore, que escribió un libro, Posesión Espiritual. Ella dice que ya trató en el consultorio situaciones, ¿no? La obsesión ella llama de posesión espiritual, ¿no? Casos de que ella llama de posesión espiritual de una persona que estaba caminando en la calle simplemente y ha visto ahí a alguien que era un pidiente, una persona que estaba viviendo de la caridad pública, y ella miró a la persona y sintió lástima de la persona. Pero no hizo más nada, só sentiu lástima y se fue. Un espíritu que estaba ahí junto con esta persona se sintió atraído por ella, por el sentimiento de lástima de ella para con él. Y se acopló a ella y pasó a seguirla. Pasó a influenciarla. Con el tiempo era una obsesión terrible. Que empezó por esta situación. Por esto es que nosotros no debemos sentir lástima simplemente. Movernos de compasión es no simplemente sentir lástimas, es actuar en favor de aquel que necesita. Porque cuando hacemos el bien nos protege. El bien que hacemos es un protector. Pero cuando sentimos lástima simplemente es un sentimiento inútil, no produce nada.
e pode atrair espíritos inferiores. E não estamos preparados, então eles se acoplam, não? E passam a estabelecer uma influência negativa que se vai acentuando com o tempo. Bueno, é importante que nós tenhamos conhecimento, pero não é o conhecimento da mediunidade, por exemplo, que provoca as obsessões. É ao revés, não? E é o que Allan Kardec vai explicar em Livro de los Médios. O conhecimento, o saber que os espíritos nos influenciam, nos põe de guardia, nos põe em posição de estar atentos, vigilantes. Quando não admitimos que exista, ou não queremos saber do assunto, então eles podem influenciar-nos e nós nem sequer nos damos conta. Mas quando estamos atentos, buscamos aprender sobre o assunto, profundizar o conhecimento, então há uma aproximação espiritual. E aunque não seamos médios ostensibles, não necessita, mas cambiamos de humor. Temos um sentimento raro que não tínhamos há um rato. Algo distinto está passando em nossa cabeça, então já percebimos que estamos bajo uma influência. Por el hecho de ter conhecimento desta possibilidade e de estudar, de fazer um processo de autoconhecimento para saber distinguir aquilo que nós outros pensamos e sentimos de aquilo que é pensamento ajeno e sentimento de outra pessoa ou de outro ser espiritual, não? Então, podemos assim concluir com o próprio Allan Kardec, não está na Revista Espírita. O conhecimento do espiritismo, lejos de facilitar o predomínio de los malos espíritos, vai ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando estiver propagado, destruir este predomínio. Então, vai dar a cada um de los que conozcan o espiritismo os meios de poner-se em guardia e, então, proteger-se destas influências, destas sugerências negativas que nos chegam, através destes hermanitos desequilibrados, não? Então, vamos ver que Kardec trata deste assunto em várias obras da codificação, não? Praticamente em todas elas toca o assunto, pero lá vai tratar com mais detenimento em el próprio Livro de los Médiuns, não? Pero também está em Evangelho segundo o Espiritismo. Há incluso orações ao final do livro tratando desta questão. Lo vai tratar em la Gênesis. E é importante ler estes livros, conhecê-los, verdade? São ensinanças que o Espiritismo nos traz para, de alguma maneira, nos dar condições de proteger-nos em contra das obsessões. Bueno, para que exista uma obsessão, é necessário haver um elemento de ligação, de sintonia com o obsessor. É um sentimento desequilibrado, é um sentimento de rebeldia, de rabia, de rencor, de envidia. Alguma coisa assim funciona, como disse Hermínio Miranda, como se fossem enchufes. Então, aí la toma e o espírito obsessor vem e faz a conexão por estas debilidades nossas que vamos cultivando e que a vezes sentimos satisfação em elas, não? Como falar mal de los demás, estar apontando os errores de los outros, ter um comportamento mórbido de querer escuchar as notícias malas que trae a tele, a rádio ou que se vê em el ordenador hoje, em el móvel, e estar atraído por películas negativas. Isso todo atrai os espíritos e eles então se acomodam, se sentem bem com o que estamos fazendo, sentindo, pensando, do que estamos cultivando e passam a ser parte da convivência natural do diário vivir. E então estabelece incluso processos chamados simbióticos, em que nós sentimos o prazer de sua presença e eles sentem o prazer
de estar con nosotros en estas situaciones desequilibradas, ¿no? Y esto es un trabajo después para vencer que a veces la propia persona no tiene condiciones, necesita auxilio. Y va entonces recurrir a los centros espíritas, ¿no? Cuando encuentra alguno que esté equilibrado y que pueda auxiliar, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros con el espiritismo podemos tener un conocimiento que nos pone en guardia, en protección, en contra de estas influencias negativas. El espiritista está convidado, ¿no? a este trabajo de autoconocimiento y que necesita ser desarrollado con paciencia y perseverancia, que no se hace de un día para el otro. Y buscar comprender cuál es nuestro papel en la relación con los semejantes, delante de la propia vida. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué nos puso en el mundo? ¿Por qué tenemos convivencia con personas A y B, pero no tenemos convivencia con las personas X y Y? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas ocurren de la forma como ocurren? Todo tiene una explicación, porque no hay nada que nos ocurra que esté fuera de la ley de Dios. Nada. Entonces hay una ley que preside la existencia, las relaciones, que presiden la propia formación y desarrollo del mundo, y estas leyes las necesitamos conocer. De hecho, dice los espíritus a Kardec que las leyes divinas están escritas en nuestra conciencia. Y aquí Kardec pregunta, pero si está en la conciencia del hombre, ¿por qué la revelación de las leyes? ¿Por qué nosotros nos alejamos, no atendemos a nuestra conciencia, la taponamos con un montón de cosas? Nuestros intereses privados, particulares, intereses relacionados con el campo material, las cosas equivocadas que hicimos en el pasado y no queremos ni recordar, están ahí. Cuando vamos buscar la ley divina, está allá, ¿no? Encapsulada en un montón de cosas que hemos puesto y que necesitamos ir rompiendo eso, ¿no? Porque ya se puede comparar la conciencia nuestra a una cebolla, ¿no? La ley divina está en el centro de la conciencia nuestra. Y las camadas que fuimos poniendo de orgullo, de egoísmo, de vanidad, de cosas equivocadas que hemos hecho para los demás, todos son como si fueran las capas de la cebolla. Ahora queremos ir y trabar contato con la ley divina que está en nuestra conciencia. Para lograrlo, vamos a tener que cortar estas camadas de cebolla que están ahí, ¿no? Comparativamente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando cortamos la cebolla? Lloramos, ¿verdad? Entonces, a veces va a tener que llorar mucho mismo para llegar a la esencia de la conciencia nuestra, ¿no? Porque al ir cortando para quitar estas camadas, nos vamos deparando con cosas que no nos gusta, que no nos gustaría que estuvieran ahí, pero ahí están, las pusimos en algún momento. Y esto nos causa dolor moral, sufrimiento, ¿no? Y entonces, simbólicamente lloramos, y a veces lloramos de hecho, por ver estas cosas que hemos hecho con nosotros mismos, ¿no? Pero estos todos son elementos de atracción de estos espíritus inferiores, que se acoplan a nosotros en función de estas inferioridades que aún cultivamos, ¿no? Bueno, y hay que estar alerta. Nosotros pusimos en el librito, no veamos en esto ningún castigo de Dios, ¿no? Dios no castiga a sus criaturas. No castiga a nadie. Sufrimos porque nos alejamos de la ley divina. Justamente no obedecemos la orientación de nuestro Padre. Entonces, nosotros mismos abrimos campo para las relaciones más difíciles, para las obsesiones, para estas situaciones que nosotros pasamos
e que poderíamos não passar, porque se nós não quedáramos obedientes a las leyes divinas, muitas coisas não tendríamos que sofrer. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un resumen de algunas causas de la obsesión. Y para que quede bien clarito esto, ¿no? Una de ellas es la ignorancia de las personas, como hemos dicho. El hecho de la persona ignorar la existencia del mundo espiritual, o aunque admita que los espíritus siguen después de la muerte del cuerpo viviendo, pero no consideran que puedan comunicarse, cosas así. Y entonces, estas personas son muchas veces víctimas de las influencias negativas y van a hacer tratamientos con medicación para disturbios orgánicos, cuando la problemática está en las influencias espirituales negativas, ¿no? Y estos tratamientos, lógicamente, no dan resultado, porque la problemática no está ahí, ¿no? Bueno, otra causa de obsesiones es la ausencia de respeto a la propia orientación religiosa que recibimos, ¿no? Para mucha gente la religión es para figurar. Entonces, hay unos ritos para cumplir y se cumplen los ritos y se considera que ya se está bien con Dios y ya se puede hacer todo lo que se quiera, ¿no? Y no es así, lógico que no es, porque nosotros somos aquello que cultivamos y llevamos esto para donde vamos, ¿no? Puede ser que los encarnados no puedan percibir ni ver, pero los espíritus ven todo esto que traemos adentro, ¿no? Entonces, dice Allan Kardec que los espíritus malos pululan alrededor de la tierra. ¿Pero por qué? Porque ellos son nosotros en el mundo espiritual. Hay muchas personas que se dedican al mal mientras están encarnadas y desencarnan, sigue igual, dedicadas a hacer el mal. Así que lo que necesitamos trabajar es nosotros, cada uno individualmente, comprometerse con el bien, pero no acomodarse más. Es buscar los caminos de hacer el bien. Porque el bien es el mejor antídoto en contra de los males, de los sufrimientos, de los dolores. Bueno, otra causa de obsesiones es este deseo de venganza. A veces la persona dice, yo no me vengo, ya no tengo este problema, gracias a Dios, ya me he liberado de esto, yo no me vengo de forma ninguna. Ahí va pasando una persona que tropieza y esta misma que estaba diciendo que no se venga, dice así, que hubiera caído y roto la rodilla porque lo merece. Entonces, bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hacemos ciertos comentarios de familiares incluso y todo, y que de hecho esto es como un chamariz, como un atractivo a los espíritus inferiores, ¿eh? Ellos nos ponen ideas así para pelear incluso, ¿no? Y ahí, ¿cómo cuidar de esto? Para hablar un poquito de cómo tratar estas obsesiones y ahí abrir para preguntas, ¿no? ¿Cómo atender a esta cuestión de las obsesiones? Lo primero es que la persona necesita leer, conocer, estudiar, tanto para prevenirse como para librarse de una obsesión ya instalada. ¿Cómo percibimos que estamos con una obsesión? Várias são as formas. Eu percebi que havia uma influência negativa. Bueno, eu não percebi, la senti quando era niño, ¿no? E provavelmente me acompanhou desde antes de la encarnação, porque já la sentí, la seguí sintiendo por muito tempo, ¿no? Entonces, foi necessário muito tempo de perseverancia nesta luta de autoconhecimento e de superação, incluso de la rabia del obsesor, porque a veces sentimos rabia
¿por qué me está perturbando, no? Y no sé qué y tal, y esto aumenta todavía la dificultad, ¿no? Y entonces, es muy raro quien no pase por este proceso en algún momento de su vida, ¿eh? Muy raro mismo. En la condición que estamos evolutivos en el planeta. Entonces, ¿cuál fue la forma de solucionar? Leer. Cuando empezaba a perturbarme por las madrugadas, me despertaba, no me dejaba dormir, y yo agarraba el Evangelio según el Espiritismo y me ponía a leer. Y no entendía nada de lo que estaba leyendo, ¿eh? Nada. Y me ponía a leer y seguía leyendo, porque ya había visto en Kardec que la cuestión es saber quién se cansa antes. Yo leía a veces 20 páginas por la madrugada, 30 páginas, hasta conseguir comprender una lección del Evangelio. Cuando comprendía la lección, entonces yo la leía otra vez para confirmar si había entendido, hacía una oración y dormía plácidamente. A veces 2 horas en la noche, 3 horas, y despertaba al día siguiente por la mañana necesitando, hacía 2 coles entonces. Uno a las 7:20 de la mañana y el otro solo terminaba a las 11:20 de la noche. Y era en otra ciudad, tenía que agarrar el autobús para volver 10 kilómetros. Aquel entonces, de autobús. Llegaba en casa a las 2:30, 1 de la mañana. A las 7:20 tenía que estar en el cole otra vez, ¿no? En el otro cole. Y entonces a veces llegaba a casa, acostaba cansadísimo, me dormía media hora, 1 hora, ya venía la obsesión y no dejaba dormir. Entonces era el Evangelio. Y esto hasta que fue desistiendo de hacerlo, pero no desistió de obsesarme, ¿no? Y entonces solo lo dejó. Y cuando yo conocí a mi mujer, ella a veces percibía, ¿no? Yo me sentaba, por ejemplo, en el sofá y al lado un día también, ¿no? Yo no percibía. Y un día dijo, mira el sofá a tu lado. Yo miré y dije, pero por amor de Dios, parece que hay alguien sentado aquí. No, y ella dijo, pero yo estoy percibiendo, está ahí sentado uno a tu lado. Era él, ¿no? Y era impresionante lo que hacía, ¿no? Hasta después ¿no? Muchos años después, finalmente se comunicó en un trabajo mediúnico que frecuentábamos, ¿no? Y el dialogador fue hablando con él, aclarando y tal. Él se manifestó porque ya estaba más preparado para no desistir y buscar otro camino, ¿no? Y de hecho desapareció, no lo sentí, no lo percibí nunca más, de mi mujer lo percibió más, ¿no? Debe de haber incluso haber sido encaminado para la reencarnación o algo así, ¿no? Entonces, las causas de la obsesión varían de persona a persona, conforme el carácter de cada uno y la condición de los propios obsesores, y la solución también va a variar de situación para situación. No podemos desistir, ¿no? Y seguir la orientación de Kardec, a ver quién se cansa primero. Que tenemos un propósito, queremos el bien. Podemos haber sido malos en el pasado, haber perjudicado a aquele que nos está persiguiendo ahora, pero ahora queremos el bien. Y la solución no es alejar al obsesor. Esto no soluciona nada. Hay gente que llega en el centro y dice, ay, aleja este obsesor de mí, por favor, líbrame de él. Pero la liberación solo depende de la transformación del propio obsesado. No puede contar con la fuerza de otro simplemente para que se vaya. Porque si tenemos necesidad de esta presencia, la presencia no es un castigo, es una oportunidad. No sé si habéis percibido eso, ¿no? Es una oportunidad que Dios nos está dando de reconciliar con el hermanito necesitado, que somos también nosotros necesitados, ¿no? Y entonces, alejar es como si fuera para adiar, para posponer para otro momento, para solucionar la situación. Entonces, aprovechar ahora, ¿no? La situación y seguir ahí firme y con propósitos del bien,
Vamos fallar, pero no vamos desistir. Esta es la cuestión, porque no podemos tener la pretensión también de hacerlo todo correcto. Yo ahora soy perfecto, entonces no estaría más aquí ya, ¿no? Iba para otro planeta mejor. Si está en este mundo es porque hay cosas para corregir, pero no acomodarse. No acomodarse. Y no entregarse a los vicios. Podremos tener tendencias, pero no concretarlas más. No sé si me entiende. Porque cuando nos dejamos llevar por el vicio, esto es un factor, yo diría, fatal para el acoplamiento de los hermanitos desequilibrados que establecen las obsesiones. ¿Está bien? Entonces, la solución está en nosotros, la automejoría, nuestra entrega a los trabajos del bien. Es por ahí. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta, Maribel, por ahí, de la gente? Este asunto es no se agota, ¿eh? Entonces, aquí, a ver si hay alguna pregunta. Aparte del libro del Evangelio, ¿qué otro libro nos podría sugerir para la lectura? Mira, todos los de Allan Kardec, naturalmente. Quien tiene problemas obsesivos, es bueno conocer el libro de los espíritus, además del Evangelio, que es fundamental, y conocer el libro de los medios. Y es interesante que cuando la persona está en un proceso obsesivo, difícilmente logra leer el libro de los medios. Pero es fundamental. Yo puedo poner el ejemplo personal, ¿no? Cuando yo fui a leer, era adolescente, fui a leer el libro de los medios, empecé a leer y de repente empiezan las letras salirem del sitio. Y las letras se movían. De repente las líneas empezaron a moverse. Y de repente los párrafos, yo no conseguía leer porque los párrafos danzaban, ¿no? Y las líneas danzaban, las letras cambiaban de sitio. E eu então orei pedindo a mi mentor espiritual. Eu não tinha centro espírita aí, não tinha como não contar com alguém que me pudesse auxiliar. Então orei a mi ángel de la guarda, mi espírito protetor. Ele me sugeriu que quando começar este problema que eu leyera André Luiz ao mesmo tempo. Então eu empecé a ler de novo, ¿no? Porque havia leído alguns livros de André Luiz que mi tia me havia prestado, ¿no? Pero entonces adquirí toda la obra de André Luiz y leí desde nuestro hogar y fui leyendo. Empezaba a dificultar la lectura del libro de los medios, lo dejaba y agarraba André Luiz. Leí un capítulo, 2, volvía al libro de los medios, ¿no? Ahí conseguía leer más un tanto. De repente empezaba otra vez el problema. Yo volví a André Luiz. Y así fue leyendo, ¿no? Tomó un tiempo largo para terminar el libro de los medios. Pero cuando terminé, pronto, ya no hubo más problema. Já lo podia ler a qualquer hora, não passava mais nada. Por quê? Ele hermanito viu que não adiantava, porque eu ia insistir e ia seguir lendo. E Allan Kardec disse, quando eles percebem que não há como, desistem. É mais ou menos por aí. E eu não sou exemplo de nada, é uma luta tremenda para vencer os impulsos, el carácter fuerte, estas cosas todas que hasta hoy sigue ahí, hay que estar trabajando siempre, porque si no, alguien levantó la mano. Celeste y Raúl hacen una pregunta. ¿Y pueden poner su cámara? Ahí está. No se escucha, yo creo que el micrófono está cerrado. Su micrófono. El micrófono está, no se escucha. Está en el móvil, no se escucha. Ahora, ya. ¿Qué tal? Ya. Buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Gracias. Gracias, hermano Carlos, por el mensaje. Tengo una duda con relación a lo primero que dijiste. Hablabas de que pues era
indebido o incorrecto, sentir lástima por las personas. Muchas veces yo creo que nosotros equivocadamente, cuando vemos a alguien en una situación realmente adversa, lo primero que hacemos y decimos es, ay, pobrecito, y todo eso, pero creo que lo lógico sería elevar una oración por esta persona y pedir la asistencia espiritual. Entonces quería preguntarte, ¿es esto lo correcto que debemos hacer? ¿Hay alguna otra cuestión que podamos hacer tal vez desde nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento, dirigirlo a esa persona? Creería yo que eso sería lo correcto, pero me gustaría escucharte si eso sería o hay algo más que podamos hacer. Sí, la oración es lo que podemos hacer. La oración es importantísima, es fundamental. Alguien más tiene el micrófono. Está dando un eco ahí. Bueno, y entonces, oración sí, siempre, ¿no? La oración, y las personas no tienen ni que saber que estamos orando por ellas, ¿no? Entonces, es una cosa interior que hacemos nosotros en favor de los demás. Ahora, a veces sentimos un impulso de hacer algo más, ¿no? Y sentimos esta necesidad. A veces estamos siendo así buscados por algún espíritu que quiere auxiliar a aquella persona. Y nosotros nos quedamos así, a veces pensando, ay, pero yo no tengo tiempo para esto, no me voy a involucrar con esto porque esto puede ser un problema gordo que yo no voy a tener condiciones de resolver y no vamos, ¿no? Y bueno, vosotros habéis conocido a Alípio González, ¿verdad? Entonces, mira, eu fui a Venezuela algumas vezes a visitar Alípio e íamos por el país fazendo charlas nos centros e tal. E uma vez ele me levou para uma entrevista na televisão. Estávamos por aí e era um programa e como eu lo conhecia e tal, então fomos juntos. E quando chegamos cerquita, que íamos cruzar a calle, assim, que estávamos caminhando del metro, não parei, um senhor estava parado, assim, em la acera, não? E, bueno, entramos aí, quedamos uma hora e pico, talvez 1 hora e meia aí dentro da tele, depois salimos. Quando salimos, eu mirei e vi que o homem estava igualito, parecia uma estátua. De la misma forma como estava quando entramos, seguia aí ele em la acera, não? E já íamos caminhando, de repente Alípio me dijo, ¿me aguardas un poquito aquí? Y yo le dije, sí, sí, te aguardo, Alípio. Y él entonces fue donde estaba el hombre. Y empezó a hablar, ¿no? El hombre parecía que miraba al vacío. Pero Alípio fue hablando. De repente el hombre habló alguna cosa para él, ¿no? Y bueno, Alípio puso la mano en el bolsillo y retiró dinero. Y le entregó al hombre el dinero. Bueno, ¿qué puedo decir? Si la persona cambió de repente, ¿no? Y no sabía cómo agradecer, estaba agradecido inmensamente, agarró el dinero y salió corriendo, como si fuera a resolver un problema que le estaba simplemente. Entonces, esta sensibilidad, ¿sabe? De Alípio otra vez, estábamos en Brasil, y fuimos a un restaurante y ahí los coches aparcan y queda siempre alguien mirando los coches para que alguien no robe, ¿no? Y cuando íbamos volviendo, ¿no? El coche era mío, yo había llevado, entonces hice mención de quitar un dinero para dar para el señor que había mirado los coches. Alípio me dijo, no, guarda tu dinero, porque le vas a dar como una pesetita, como uno o dos reales. Este hombre trabajó vigilando tu carro, merece recibir por el trabajo. Y sacó un dinero en reales bueno y le dio al hombre, ¿no? El hombre se puso contento porque recibió de Alípio lo que iba a recibir de 5 personas necesitaría para dar el que le dio. Entonces, es más o menos esto, ¿no? No es tener lástima,
es moverse de compasión y hacer algo, ¿no? Voy a más un ejemplo solamente. Un grupo de personas ahí en Brasilia salía, preparaba unas bolsitas con panes para distribuir. E um dia, já era 11h30 da noite, eles estavam caminhando para agarrar o autobus e havia quedado uma bolsita. E pensaram, já não vamos encontrar nada mais, não, esta quedou, havia aí 6 panes dentro, uma coisa assim, da bolsita. E pero quando iam chegando ao sítio para agarrar o autobus, vinha um senhor ao encontro. Eles miraram ao senhor y lo abordaron y le han dicho, usted nos perdone, no queremos molestarle, pero nosotros distribuimos panes y nos quedó esta bolsita, ¿usted la aceptaría? El hombre empezó a llorar. Y entonces ellos le han dicho, ¿le pasa algo? ¿Le podemos auxiliar? Él se fue calmando, ¿no? Tenía dificultades de hablar, hasta que logró hablar. Mira, yo acepto los panes. Yo tengo 6 hijos. Yo salí por la mañana hoy para trabajar y lo único que me han pedido es que llevara pan para que pudieran comer. Yo trabajé hasta ahora, pero yo recibo sueldo, ¿no? Y nadie me pagó hoy. Yo no era día de recibir, entonces yo no he podido comprar pan para mis hijos y vosotros me estáis dando el pan. Y bueno, ahora yo os digo, no puede quedar en esto, ¿viste? Celeste y Raúl, ¿no? Es Raúl ahí, ¿no? No puede quedar en esto. En este momento hay que preguntar si este señor acepta que le visitemos. Le damos un teléfono, alguna cosa, para decir que no estamos queriendo violentar su libertad ni su privacidad. Si él quiere, ¿no? Él nos llama, él nos pasa la información porque queremos visitar a su familia, porque queremos auxiliar a sus hijos. Ver si ellos estudian, si no estudian, qué podemos hacer para que estudien. Alipe lo hacía, ¿eh? ¿También? Gracias, hermano. Levantó la mano Harvey. Harvey. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas Gusto noches. en saludarlo y gracias por esa oportunidad que nos brinda a nosotros de poder educarnos a través de esa información que nos brinda. Hermano Carlos, hay una pregunta que quiero hacerte con respecto a esos espíritus obsesores. Yo sé que la influencia del plano espiritual sobre nosotros es fuerte, ¿no? Entendiendo que nosotros venimos con ciertos, digamos, enemigos del pasado, de tal vez espíritus que le hayamos causado daño, que por culpa nuestra los hayamos convertido en nuestros enemigos, obsesores, y de alguna manera pues sabemos que están ahí. Pues yo sé que parte de eso se representa tal vez en enfermedades que a veces uno aparecen de la noche a la mañana sin esperarlas o sin que uno pues abuse de su fortaleza física pues que tenga. ¿Qué hacer, hermano Carlos, frente a esos temas, ¿no? Como para poder lograr que ese espíritu que de alguna manera lo cesa a uno, poder controlarlo o de alguna manera poder apartarlo de ese espectro tal vez donde uno pues digamos, establece, pues. Yo entiendo que a través de la oración es muy importante y es ese vínculo directo que tiene uno con nuestro Padre amado todo el tiempo, pero igual muchas veces insisten, ¿no? Y están precisamente como torpedeando cada proceso y cada hecho, ¿no? La pregunta básicamente es eso, hermano Carlos. Muchas gracias. Sí, es el mismo camino, ¿no? La oración es siempre nuestro escudo, ¿no? Nuestra protección y también nuestra forma de auxiliar. Pero hay situaciones en que no basta la oración, ¿no?
lo que de hecho va a convencer a estos espíritus de desistir de nosotros es nuestra transformación moral, ¿no? Es este esfuerzo de ser mejores de lo que fuimos, ¿no? Antes y aunque nos cueste, porque puede ser que nos cueste, pero que hagamos este esfuerzo de ir sustituyendo los hábitos que a veces no son muy buenos por otros hábitos más saludables, ¿no? A lo largo del tiempo. Son fatores que auxilian mucho. Y un otro factor que ya hemos comentado anteriormente y que vale para todas las circunstancias es el hecho de hacernos útiles. Nosotros nos acordamos de la literatura espírita, donde, no tanto por la psicografía de Divaldo como de Chico, los espíritus bondadosos que se dedican a auxiliarnos, ¿no? Los encarnados y hacen estas excursiones y que vienen en nuestro auxilio, ellos a veces encuentran situación difícil, ¿no? Y hay uno descrito ahí en Liberación, que es el caso de Margarita. No sé si os vais a acordar ahí, si habéis leído. Bezerra va a auxiliar. Gubbio no está, no es Becerra, es Gubbio quien está en la situación ahí con André Luis, y él va a auxiliar, y o que hace él? Al revés de ir combatir al obsesor, que era el principal, el que comandaba a los otros, un gran magnetizador, él va y auxilia a su hijo. Auxilia a su hijo, que está encarnado, está en una situación dificílima, y él va y auxilia. Y entonces el obsesor se queda ahí y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy para matar a aquella que fue hija de Gubbio en otra encarnación, ¿no? Y tú auxilias a mi hijo. Entonces, bueno, pero yo no puedo más seguir perturbando a tu hija, ¿no? O sea, ve como el bien siempre, siempre convence, conmueve y transforma, ¿sabe? Entonces necesitamos encontrar el camino de ser útiles siempre, en todas las circunstancias que podamos tener. Esta es la mejor protección en contra de las obsesiones y es el más grande factor desobsesivo que se puede tener. Bien. Yadira hace una pregunta. Muchas gracias, hermano Carlos. Nada, Darby. Yadi, la escuchamos. Buenas noches, Pedrito. Buenas noches. De hecho, es Pedro Curri, el esposo de Yadira. Buenas noches a todos, hermanos. Un placer de escucharle, don Carlos Capetti. Hermano, muchas gracias por esa enseñanza que nos está dando. La pregunta mía es más respecto a qué consejos nos puede dar usted para ayudar a adolescentes que pueden estar en un proceso de obsesión, y cómo padres pueden auxiliarles a ellas o a ellos a poder reencontrarse a sí mismas y tratar de vencer esos procesos que pueden ellos estar teniendo. Mira, es una buena pregunta y tenemos muchas dificultades actualmente, ¿no? Relacionadas con el asunto. Incluso de situaciones más graves de jóvenes recurriendo al suicidio, incluso de padres espíritas. Estava previsto esto em la Gênesis de Allan Kardec, que chegaria num período em que estas coisas iam a passar, e estão ocorrendo agora mesmo, não? Com nossos filhos, necessitamos desenvolver sempre uma relação não é aquela amistade de los amigos que são companheiros, ¿no? De escola e todo lo mais, porque os papás têm uma autoridade, não? E se os hijos não aprendem a respeitar a los papás, eles não aprendem a amar, nem a los papás, nem a los demás. Porque el amor presupone respeto. Então, a vezes queremos que nossos hijos nos amem e pensamos que sendo concessões vai ocorrer, não? Em realidade, eles têm que nos ter como referência mesmo, não? Em este período inicial da vida deles. E tanto quanto seja possível, desenvolver diálogo, desde que são pequenitos. Escucharles,
razonar con ellos y darles la oportunidad de aprender lo que sabemos. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces buscamos las mejores escuelas, buscamos lo mejor para vestir, para comer, y a veces nos descuidamos del aspecto espiritual. ¿Qué es lo que tenemos de mejor en este sentido? El propio espiritismo, ¿no? Y necesitamos ofrecerles. Yo conocía padres que decían que iban a esperar a los hijos crecer para elegir la religión que querían. Eran espiritistas ellos, pero los hijos iban a crecer y elegir. Yo siempre preguntaba, ¿con base en qué? Si ahora mismo no estás ofreciendo el espiritismo para que sepan de qué se trata, ¿cómo van a elegir el espiritismo? No es cuestión de imponer, es una cuestión de la convicción que formamos nosotros, porque si yo no estuviera convencido que el espiritismo es el mejor, yo estaría adoptando otra filosofía, pero yo como padre tengo obligación de pasar, y como mamá también tenemos la obligación de pasar a nuestros hijos lo mejor que hemos encontrado. Y entonces, tanto cuanto sea posible, iniciar, ¿no? Desde tempranito, el estudio del espiritismo junto con ellos. Por lo menos el evangelio en el hogar una vez a la semana, ¿no? Y después, si posible, estudiar mismo el espiritismo con ellos. No subestimemos la capacidad de nuestros hijos. Mi hermano, cuando iniciamos el evangelio en el hogar, yo tenía 10 para 11 años. Mi hermano tenía 4 años. Leíamos el evangelio y comentábamos nosotros. Mi papá viajaba mucho, cuando estaba él participaba y comentaba, traía experiencias de la vida, nos auxiliaba mucho a comprender la aplicación práctica del espiritismo. Pero normalmente estábamos nosotros. Mi mamá no comentaba, ella era católica, desde que empezamos el evangelio en el hogar no fue más a la iglesia. Ya tenía la religión dentro de casa, entonces no iba más, solo cuando era bautismo, casamento, que ele evitava, então iba, não? Pero ele já não comentava nada, não? Só escutava. E quando meu irmão hizo 8 anos, perguntou, ¿eu puedo comentar também? Depois de 4 anos aí participando do evangelho. E ele disse, sí, lógico que puedes comentar. Bueno, com 12 anos hacía charla em centro espírita. Não subestimemos a capacidade de los niños, eles podem, E se são jovens já, a vezes já estão rebeldes, é mais difícil, pero é possível. Dialogar, conversar, buscar o caminho, a vezes obrigar um pouco, porque não queremos obrigar a nada, pero a vida les vai obrigar a sofrer, se nós não les damos o rumbo correto, e vamos ter que conviver com isso depois. Porque não terão os parâmetros, não terão os limites, não terão os valores, então vão a sofrer. Naturalmente van a sufrir. Entonces, los valores tenemos que pasarles, ¿no? De alguna manera. Y mi mujer obligó a mi hija a participar de una lectura que pasamos a hacer dentro de casa, ¿no? Todos los días. Ella era adolescente. Y bueno, gracias a esta lectura, hoy es espiritista. Se casó, el marido no conocía el espiritismo, fue de nuevo al centro espírita para estudiar el ESD con el marido. E, bueno, tem 12 hijitas hoje, estão não, preparando-se para a evangelização, assim que vuelva, porque está interrompido por la pandemia, não? As instituições estão volviendo despacito. E, então, que ocorre? Eu diria, não, com os jovens, dialogar com eles. Aunque já não pareça que é tarde para nós, porque não vão aceitar facilmente, especialmente se somos os papás, que eles já podem estar rebelados, então não vão querer, pero se podemos, não, conquistar-les e convencer-les, será o melhor que lhes podemos dar. Se queremos deixar uma herência a nossos filhos, deixemos a herência que hemos elegido como a melhor em nossa vida, que é o conhecimento del Evangelio de Jesús a la luz del espiritismo. Entendido. Muchas gracias, hermano, por las enseñanzas. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, hermano Carlos. Yo creo que ya estamos en hora. Le agradecemos mucho. Yo creo que
Vamos a pedir una tercera oportunidad para que nos acompañe. Queda la invitación para que pueda estar con nosotros en otra ocasión. Le agradezco mucho. Vamos a hacer la oración de cierre. Para eso le pedimos favor a Cristina desde México. Claro que sí, Joanita. Muy agradecidos por esta maravillosa noche. Vamos a cerrar nuestra actividad siguiendo en esta sintonía agradable de claridad, de comprensión. Cerremos nuestros ojos para agradecer al Padre esta noche maravillosa en la que con estas palabras, con esta claridad, hemos podido entender un poquito más cada uno de los contenidos que hemos estado abordando. Agradecer al Maestro Jesús, a los guías, a nuestros espíritus protectores, por permitirnos estar aquí, por permitirnos poder tener esta valiosa oportunidad para poder recibir no solo las informaciones de aquellos que están siempre a nuestro lado, sino también de los amigos, como nuestro querido hermano, que están aquí también acompañándonos. Otros amigos espirituales, como el hermano Alipio González, que se mantienen cerca de nosotros, inspirándonos para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Les agradecemos y les solicitamos que nos mantengan en este estado de entusiasmo, de ánimo, para mantenernos aquí unidos como esta noche, tratando de comprender cada vez más, de esclarecernos a nosotros mismos cada vez más, para poder así ser luz donde quiera que nosotros estemos, encender esa lámpara de la claridad, de la verdad, del amor que el Maestro Jesús nos ha venido a mostrar y que el Espiritismo hoy nos esclarece con tanto empeño. Gracias, Señor, por estos momentos maravillosos. Permite que todos estos efluvios maravillosos que tú derramas por aquellos de tus hijos, esta noche podamos sentirlos aquí, cerca de nosotros, dándonos ese aliento, dándonos ese entusiasmo para las luchas de la vida, pero también para poder continuar en este camino que nosotros hemos iniciado del aprendizaje de la doctrina espírita. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Bendice a nuestros hermanos aquí reunidos. Bendice a nuestro hermano Carlos. Auxíliale para que así pueda ser también ese esclarecedor, divulgador que tú nos has encomendado para poder adquirir estos conocimientos maravillosos. Gracias, Padre, y que se haga siempre tu voluntad, que así sea. Que así sea. Que así sea. Que Sí, sea. Gracias, Que Carlos. que así Gracias, sea. Joanita. Muchas gracias. Que Dios Paz los para todos. bendiga. Muchas gracias, Que hermano. así sea. Que Gracias. así sea. Feliz noche. Un abrazo. Feliz noche. Feliz Lo noche. pusimos a trasnochar. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. a todos. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente. Buenas noches. Gracias, Carlos.